Bueno, vamos a comenzar la reunión de hoy. Consiste en una muestra de obras, proyectos y construcciones en los últimos 10 años, poco menos. Eh, ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Hola, buen día. Te pido que no vamos a habilitar el micrófono Ok. a los participantes porque si puedes cerrarlo, lo cierro yo. A ver, ya silenciarlo. Ok. Bueno. Este es un dibujo que realicé en el 2007. Fue para un escultor que se llamaba Dennis Hoppenheim, y eran pinceles para colocar en una escala, ¿no es cierto?, urbana, para colocar en el distrito de artistas en Las Vegas, en la entrada. Y como vemos, ya estaba, digamos, de alguna manera en mi inconsciente la forma de los somos. Acá era otro dibujo que realicé para el mismo escultor. Creo que falleció en el 2016 o 2015 de cáncer. Donde también está de alguna manera el tetraedro, pero que sería como también como un sonoedro. El somo es dos hélices que van sobre un eje y que se conectan entre sí, como el ADN. Esta es la representación del movimiento del ADN. También lo vemos en los tanques de los camiones de hormigón, puesto que mantiene, digamos, girando el hormigón humedecido para que no se rigidice. O sea que su movimiento sería también como el de lavarropa, una fuerza centrípeta y centrífuga alrededor de un eje. También lo observamos, esta doble hélice, si esto fuera, digamos, si esto tuviera movimiento, como la Tierra, como crecimiento de un árbol, como el crecimiento de una fruta, vemos esas dos hélices que ascienden y descienden alrededor de un eje.
La pera, digamos, es la manera que se representa mejor al somo. El toroide, que es la geometría que se da en relación a la energía del universo, de la vida, vemos que cuando se satura ese movimiento en el centro, en ese eje, cuando hay mucha energía, aparece lo que en física se llama agujero negro en el centro. Por eso en el centro del Sol, que hay máximo temperatura, por saturación y entropía aparecen los agujeros negros. O sea que dependen de la frecuencia en que esas hélices van girando para saturarse y implotar, digamos. El tema del agujero negro es recurrente, digamos, en todo lo que es el sonoedro. Acá vemos con claridad el eje vertical, central, y las hélices alrededor de ese eje. Este es un SOMO en un taller en España, y en el 2000, dimos en el 2018. Tiene aproximadamente 5 metros de diámetro. Está realizado con tablas o tirantes de 30 centímetros, perdón, 3 centímetros por más o menos 1,5 pulgadas por 3 pulgadas, casi 4, 8 por 3 cada tirante, y el largo es 1 metro aproximadamente. Vemos que en la punta, o sea, cuando en la cúspide, vemos que es difícil materializarla, puesto que los ángulos se hacen demasiado agudos y el material, digamos, de unión se hace menor. Entonces se hace muy delgado y se hace imposible, digamos, de unir. Por lo tanto, en la cúspide el triángulo, en vez de ser doble, o sea, el rombo, en la parte superior de este último rombo, en vez de ser doble como viene en los cordones inferiores, en el cordón superior tenemos que hacerlo de una sola tabla y no de 2. Preferimos hacer el primer rombo a la mitad, y este primer rombo, el inferior, es vertical. O sea, el primer rombo, el primer triángulo, que sería la mitad del rombo, es vertical. O sea, este sería el ecuador. Esta línea sería el ecuador del sonoedro. ¿No es cierto? O sea, sería exactamente
si este es el somo o some, la línea que cortamos sería, bueno, estos son justamente todos números primos que no tienen un ecuador central. Porque este es de 7 y este es de 9. Justamente este no es el mejor ejemplo. Porque, ¿qué pasa? En los sonoedros que son de números impares, el ecuador no se verifica no coincide con ninguna, con una horizontal que pase por todos los vértices. Tiene que ser par para que coincida. Por eso es mucho más fácil hacer números pares. O sea, por ejemplo, de 4, de 6, de 8, de 10. Para que tengamos una línea del ecuador coincidente con la mitad de un cordón de rombos. Entonces, este primer triángulo es vertical, perfectamente vertical, a plomo, digamos, y ahí aparecen las primeras inclinaciones de los rombos. ¿Cuál es la característica principal de un somo? Que todas las barras o tirantes que conforman la figura que configuran los lados del rombo son iguales. No importa a qué altura esté. Lo que va a cambiar es el ángulo entre los tirantes o lados del rombo. O sea, se va a ir cerrando en horizontal hacia arriba, o sea, de la mitad hacia arriba o de la mitad hacia abajo si partimos del ecuador, ¿no es cierto? O sea, se va a ir angostando y se va a ir alargando hacia la cúspide. Del centro a la cúspide se va a ir cerrando. Pero el largo va a ser siempre igual. Y como dije recién, cuando tenemos sonoedros o somos de cantidad de lados pares, siempre se va a verificar una línea horizontal, ¿no es cierto?, coincidente con las uniones de toda un cordón de rombo. Bueno, ahí volviendo, ahí estamos colocando, ahí decidimos colocar, digamos, también continuar con el rombo como veníamos, pero para resolver la unión entre el triángulo superior con el inferior de la cúspide, tuvimos que complementar con un horizontal para producir un encuentro de mayor superficie. O sea, esta tabla está para poder generar esta unión que es muy... porque los palos están girados entre sí, entonces es muy difícil de atornillar esta tabla con la siguiente superior. Entonces, por eso tuvimos que adicionar un soporte o conector, digamos, horizontal, que vendría a ser este. Esta unión es parecida a la que en los somes hablamos cuando decimos gu karma,
Y en el taller que voy a dar a partir de la semana del fin de semana que viene, sería 15 y 16, sábado 15 y domingo 16 de febrero de 2020, vamos a explicar una técnica para resolver en una mesa de trabajo de carpintería estos encuentros sin necesidad de hacer demasiadas preparaciones. Simplemente con un serrucho, una escuadra de ángulos, podemos resolver estos encuentros, y un calculador que está en conocimiento de lo que hacemos, somos, pero que todavía mucha gente no lo sabe utilizar, entonces voy a explicar cómo se usa ese calculador. Eso va a ser así como fue esta reunión, me mandan un email y yo los invito. Bueno, como decíamos, cuando llegamos al punto de la cúspide, se satura la construcción, o sea, se vuelve muy densa la cantidad de elementos de madera que llegan a esa cúspide, entonces debemos resolver quizás cortándolo y colocándole una tapa encima para poder unirlas todas. Ya no se pueden unir cara con cara, sino en la parte superior. Bueno, que es lo que le pasa de alguna manera a todas las cúpulas. Pero esta, digamos, como termina en un punto, es muy difícil de materializar. De alguna manera, este central sería el agujero negro, el eje. Si yo sigo agregando caras al sonoedro, este punto, que es un punto negro, se va a volver denso y va a implotar vaciándose, digamos. Y ahí va a aparecer también el agujero negro. Esto se produce, digamos, con la energía en todas las figuras masivas de la naturaleza. O sea, se produce en la célula, en el átomo, en todas las escalas, en las galaxias, en los huracanes, en los ciclones. Se produce que el eje central, digamos, el punto central, queda neutro con energía negativa, digamos. Este sería otro caso. Estos son 12, 3 por 4, 12 lados. Como ya dijimos, todos estos lados son exactamente iguales en largo. Lo que varía son los ángulos de contacto de los rombos. En algún momento ese rombo va a tener ángulos de 90 grados internos, y ahí es cuando vamos a encontrar el cuadrado. Un cambio de nombre, nada más. Los lados del cuadrado van a ser iguales que los lados de todos los rombos. Lo que va a diferenciarse es
que esto pueden ser 90 grados y esto pueden ser 45 de pronto. Y lo que va a cambiar es las medianas o diagonales internas o la cruz que se arma acá. Eso va a cambiar. Bueno, también vamos a tener el problema para materializar esto acá en el centro. O sea, vamos a tener muchos elementos tridimensionales que quieren arribar a un solo punto. Y ahí es donde se va a saturar y vamos a tener que producir un encuentro abierto previo, digamos, antes de llegar a ese punto. O con otro material. Si venimos, digamos, con madera acá, quizás ahí lo mejor sería usar una sección de aluminio o hierro. Bueno, este es un taller también, el producto de un taller de 2 días en España también, cerca de Barcelona. También hecho con la misma técnica, tiene 4 metros de diámetro y tirantes o tablas de 1 por 3 por 1 metro de longitud, similares a las que se usan para pallets. Y revestida con un polietileno de alta densidad, ¿no es cierto? Antes de ensamblar, forramos cada rombo y luego lo atornillamos. Dejamos algunos huecos para aventanamiento. Y el tema de la tensión acá del mismo plástico, del mismo polietileno, cambió de alguna manera la dimensión o el ángulo del bastidor del rombo, por eso después es muy difícil llevarlo al punto de encuentro. Por eso queda abierto acá, o por ahí algún problema de nivel, o sea, no está bien nivelado. Mis ayudantes cambiaron los niveles de abajo para reforzar el piso y no me dijeron nada los participantes del taller, digamos. Entonces, el nivel cambió y por eso está un poquito abierto acá, pero si no, tendría que cerrar como en estos casos, perfectamente. Acá el que teóricamente, digamos, tiene que ser perfectamente horizontal es este rombo que está completo, digamos. Entonces, después ya el ecuador sería exactamente este, donde está la línea esta, que voy marcando con el mouse. Este sería el ecuador del sonoedro. Entonces, elegimos usar uno entero, que es el primero que se coloca, este entero, y después se van colocando los de abajo. Pero primero tenemos que colocar estos verticales, perdón, perfectamente verticales,
y después ir enhebrando los de abajo y después continuar hacia arriba. Es un invernadero que costó en total 200 euros. Acá hay ya una ventana, acá iría otra ventana, y acá estaría la puerta, que todavía no la habíamos cubierto con polietileno. Y la puerta es tridimensional, no es, son varios planos que se van, varios triángulos, digamos, que se van articulando, más una manija o muñón, que también es otro triángulo en profundidad más. O sea, es como una puerta de avión, digamos, que tiene que seguir la curvatura, digamos, del son. Eso para respetar, digamos, toda el perímetro de la figura se puede resolver de otra manera, saliendo con otra figura hacia afuera. Bueno, ven, así es como debería quedar la unión. Y acá se alcanza a ver de alguna manera cómo es. En el taller voy a explicar una técnica de cómo armamos la mesa de trabajo, cómo organizamos toda la mesa de trabajo de carpintería, digamos, para cortar en la medida justa cada tirante, cada tabla, luego unirla, cómo es la mejor unión para que sea resistente, y hay otras alternativas también, aparte de esta. Podemos cortar también por la bisectriz, o podemos cortar así, uno pasante y otro. O sea, uno que llega y otro que... Uno que llega con toda la cara, digamos, y otro que se juxtapone encima al anterior. Y ahí se atornilla o clava. Lo mejor cuando es este tipo de técnica es utilizar pistola neumática de clavos, porque podemos hacer un golpe inclinado en este sentido y en este sentido, en ambos sentidos. Y muy profundo, y entonces eso quedaría muy rígido y no haría falta tornillos. Bueno, lo que voy a explicar en el taller del sábado 15 y domingo 16, que viene, de febrero, ese les voy a pedir un aporte a los que quieran participar de 30 euros. En definitiva, este es otro taller que hicimos en Rosario, Argentina, donde acá despiezo cada parte. Esto es exactamente un cuadrado, esta figura, y este cuadrado es perfectamente vertical. Después una mitad de rombo que va hacia adentro, digamos.
y después siguen rombos donde se alarga, digamos, la diagonal vertical, se va alargando, pero siempre los lados, dijimos, son exactamente iguales. En este caso, digamos, también armamos una mesa y cortamos en la punta, manteniendo, digamos, los tirantes en toda su sección. Hay otras técnicas que son deprimiendo el tirante de costado. Acá estamos probando el domo de 4 metros del invernadero, el somo de 4 metros invernadero. Esta es la unión, digamos, de cada... Y la madera es 3 centímetros por 8 aproximadamente. Es similar a la de los pallets. Hacer un somo con pallets se complica en el sentido que no sale entera la madera y queda muy corta. Esto viene muy, muy clavado. El clavo generalmente está oxidado. Entonces, para sacar la tabla limpia de acá, lleva mucho, mucho trabajo. Nosotros compramos madera de pallets, pero antes de utilizar, antes de ser clavada. Esta es la misma madera que el pallet, pero antes de ser clavada. Prácticamente es mucho más barata que el pallet, obviamente. Esta es la unión, ¿ven? Esto es lo que voy a explicar, cómo se corta esto en los ángulos adecuados y utilizando la calculadora que les voy a entregar. El taller entonces va a consistir en eso. Y en cómo se cubre. La forma de cubrir un domo que yo utilizo y la forma de generar las aberturas. Este es un somo que hice en Argentina en el 2012, septiembre a enero de 2013. Recubro la parte horizontal o de paredes en el ancho de la estructura, como expliqué en el video anterior de domos. Y la parte de techo propiamente dicho, exterior a la estructura para generar una visera acá, una sobreimposición o solapa, para que el agua no caiga en el mismo plano de la pared, sino exterior a ella. Y tampoco que no caiga en el mismo plano, digamos, de la abertura. Esta es la otra manera de armar un somo, es deprimiendo el tirante a todo lo largo en un ángulo que va a estar dado, lo voy a explicar en el taller. Los ángulos van a depender de en qué lugar está ese rombo, digamos, el rombo que está armado con esto. O sea, toda esa depresión que se hace acá, ese ángulo que se quita al tirante, este era un tirante que usamos de 2x4 pulgadas, aproximadamente 45 por 90. El taller también va a ser en función de los materiales, o sea, voy a hablar de los materiales que se usan para la estructura y para los cierres y las cubiertas.
y cómo deben estar aplicados los materiales para que sean eficientes tanto estructuralmente como en aislamiento, con la temperatura, cómo se calcula el replanteo. Todos esos detalles constructivos los voy a hablar en el taller. Acá está el detalle, ¿no es cierto?, de los distintos ángulos de los cortes de los tirantes, que van a conformar los distintos rombos. Todos estos tirantes van a tener el mismo largo, solo a diferencia de estos que ya no son parte del sonoedro, sino estos son partes del zócalo. En esto coincide, digamos, el último rombo coincide con la vertical, con el rombo horizontal, o sea que el ecuador del sonoedro estaría acá. Bueno, este es un proyecto que también lo hicimos con el ángulo a lo largo cortado en el tirante, como este. Este centandil tiene 11 metros de diámetro y también tenemos que tener cuidado cuando vaciamos una cara, que esta cara, digamos, que ya no tiene el machimbre colaborando para que este rombo no se cierre, va a tener que tener un marco de abertura también colaborando con esa ausencia, digamos, de machimbre, porque esto cumple una función estructural, el machimbre interior. Cuando lo sacamos, el vidrio no va a cumplir esa función estructural y tenemos que generar un marco resistente. Acá, de alguna manera, estoy mostrando cómo el eje de implosión, digamos. Ahí en el centro, por geometría, se genera un vacío que está medido con péndulos y que es muy alto, de una energía, alta energía. Y uno siente, digamos, que se vacía todo lo que es la propia energía, porque la frecuencia de la energía que produce esta geometría en el centro es muy, muy alta. Es mucho más alta que en el domo. Sobre todo cuando trabajamos con poco hierro. ...11 metros de diámetro y a una cuarta parte de lo que cuesta una construcción tradicional con pórticos. Este es, digamos, la idea era hacer un yin y un yang. Y ahí en el centro, ya cuando colocamos el basamento y medimos el punto central, sin haber colocado la estructura, ya con el solo hecho de generar el círculo, medido ahí, ya había cambiado la energía. Entonces, acá en los cordones inferiores se produce lo mismo que expliqué en el primer video de estructura de domos,
se produce una fuerza de despegue o de apertura al exterior que debemos resistir, digamos, con un buen anclaje para que no se abra. El espacio entonces 11 metros de diámetro y aproximadamente 6 de altura con la lucarna superior. Entonces este es un 6 caras, un somo 6 caras. El ecuador se produce acá, a la mitad. Este es un somo 7 caras. Este es uno 4 caras. Pero está girado, o sea, está acostado, digamos, o apaisado, y el ecuador estaría acá. Este es un sonoedro completo. Sacando la pirámide. Bueno, el tema de las cubiertas, siempre hay que superponer o solapar la teja por encima de la inferior y pegarla para que todo, y acá se produce, digamos, el quiebre entre lo que es la pared, que este es perfectamente horizontal. ¿Dónde está el ecuador acá? Acá, justamente acá. Este es un somo 10 caras de 7 metros de diámetro que se usa para meditación. Acá se verifica en el centro por otros componentes que agregamos, se verifica la implosión. Bueno, quedan 8 minutos, entonces les recuerdo, el sábado que viene y domingo hacemos un taller. Bueno, este es algo que encontré en internet, es una choza de una aldea africana, donde obviamente está utilizada la geometría que yo quiero empezar a llamarla soberana o geometría poderosa, porque es la que usa la naturaleza para construir su hábitat. Este es un sonoedro completo. Y acá se ven también los distintos escamas o cómo fue construida, digamos, y cómo son los solapes. La tecnología es la misma que ya expliqué, digamos, en los domos, en el video anterior que está en YouTube. Hasta ahora lo que he utilizado y que me ha dado más resultados es la teja asfáltica, clavada, digamos, sobre una membrana que iría acá arriba, que es la misma que colocamos aquí, una membrana hidrófuga. Sobre eso clavamos la teja, sobre este OSB o placa fenólica. Este somo lo realicé en el 2012, septiembre, y lo terminamos en febrero con Roberto Buenchupán. Un solo carpintero trabajó aquí.
y hizo todo, solito. Esto lo único que no hizo fue el corte a lo largo de la madera, que lo hicimos en el aserradero directamente. Acá vemos cómo es el solape, digamos. Todo este plano de la teja está sobreimpuesto en otro plano exterior sobre la pared que está en un plano, digamos, coincidente con la estructura. O sea, esta placa está clavada directamente sobre la estructura. En vez de esta teja está clavada 10 centímetros fuera de la estructura, con todo un entablamento que se genera a partir de la cara exterior de la estructura. Esto es, acá utilizamos, esto fue un cálculo, un diseño que hice, un cálculo y diseño que envié a otro carpintero. No lo conozco a este Somo personalmente, es de Gonzalo, de provincia de Buenos Aires. Acá él consideró necesario colocarle un travesaño interior a cada rombo para hacerlo más resistente. Yo considero que no es necesario, pero bueno, de última, esto también sirve como entablamento para clavar después los tableros externos. Esto tiene 9 metros aproximadamente de diámetro y tiene 12 caras. Luego lo cubrió con placa cementicia, internamente con espuma de poliuretano expandida, spray. Y acá es siding de también placa cementicia. Bueno, entonces lo estoy invitando para el sábado y domingo que viene, aproximadamente a esta hora, por aquí mismo. Me tienen que enviar sus ganas de participar por email y ahí les enviaré el detalle y el link de PayPal para el aporte de 30 euros. Entonces el taller va a consistir en el cálculo y diseño y la elección de los materiales y las técnicas de construcción para somos, cualquier tipo y tamaño e inclusive forma de conexión. Ahí en el segundo encuentro el domingo les voy a dejar también algunos proyectos que podemos seguir desarrollando en conjunto sobre conectores y sobre somos de refugios para gente sin vivienda, que somos muchos en este planeta y cada vez somos más. Este es el Somo de 7 metros en Bariloche, Argentina, en el 2012. Acá está la pared, digamos. Este es un cuadrado, casi un cuadrado vertical, perfectamente vertical, que se cierra en el ancho, en el mismo ancho del Somo, sobre una estructura de metálica de 35 milímetros por 35 milímetros, los mismos montantes y soleras que se utilizan para cielo raso de Durlock, de placa de yeso. Eso a nivel interior, y exteriormente está la placa cementicia símil, que es la misma que esta interiormente, pero bueno, esto es placa de yeso también, porque es interior. Este es el que hizo Gonzalo con mis cálculos.
Bueno, acá un poco quería contar, digamos, volver al principio y mostrarles el sonoedro y los ecuadores. Esto es un 1, 2, 3, 4, 5, un 10 caras. Un 10 caras y este es el ecuador exactamente. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 para cada lado. En el programa vamos a trabajar con las cantidades de rombos hacia la cúspide. Este va a ser el número 1 y este va a ser el número 5. 5. Este es el número 4 de nuevo. Si queremos cortarlo por ahí, o queremos cortarlo por ahí, o queremos cortarlo por ahí. Sobre todo vamos a trabajar con pares, caras pares, y con este tipo de unión, digamos. Acá vemos lo que hablaba de lo difícil que es unir, digamos, el triángulo del rombo superior, porque esta unión es complicada, digamos, de atornillar entre sí. Por eso normalmente usamos una tabla horizontal ahí para poder... acá no hay problema. Bueno, estos son estructuras cortadas por la bisectriz. ¿Qué es la que utilizamos acá? O sea, acá la estructura se corta a todo lo largo, se cepilla a todo lo largo, se le da el ángulo, uno de los ángulos, y en el encuentro con el otro se corta por la bisectriz. Esa es la otra manera de... Y acá, bueno, continuamos con el mismo rombo, pero cortamos ahí, digamos, el paño de madera. Y quiero terminar con esta foto. Bueno, así es como que quedó el de Gonzalo, que es una aula de jardín de infantes. En el último rombo él lo superpuso, o sea, agrandó el tirante para colocar una ventana. Y esto es una pintura sobre la placa cementicia. Una pintura, varias manos de pintura. Y quería retirarme con esta foto donde la nube de alguna manera está copiando la forma del somo. Nosotros con el somo copiamos la forma de la naturaleza y la naturaleza nos replica copiándonos a nosotros. Eso es el poder y la naturaleza de lo que es el somo, que, como decíamos, tiene una frecuencia mucho más alta que la del domo. Es otra escala frecuencial, digamos. No es que es más o menos, sino que es diferente la escala frecuencial. Por eso bueno, obviamente que acá hay mucha más energía que acá abajo, ¿no? Y obviamente que esta forma no es caprichosa. Digamos, responde a las leyes de la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Creo que ya estamos llegando al límite en el que ya se cortó.